De tema, luego que los ciudadanos de Loreto alojados en Huampaní exigieran regresar a su lugar de origen, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, aclaró que los traslados humanitarios han sido paralizados momentáneamente en 4 regiones. Ella dijo que comprende la desesperación de estas personas, pero explicó que existe una alerta epidemiológica del Ministerio de Salud que dispone que en Tumbes, Piura, Lambayeque y Loreto no se reinserte población alguna. Entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con los que además están durmiendo todavía en la vía pública? Estamos enlazados con la ministra del Ambiente, precisamente, que es quien tiene el encargo de manejar el tema del retorno de nuestros compatriotas a las distintas regiones al interior del país, Fabiola Muñoz. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, como lo mencionamos, nosotros todos los días, día con día, vamos analizando la evolución de la pandemia a nivel nacional, y entonces en el mes de mayo, el mes pasado, se determinó que efectivamente, como todos hemos visto además en los medios, la situación de la región de Loreto, de la región de Piura, de 4 regiones, era una situación muy complicada en el tema de la pandemia, y por eso el Ministerio de Salud determinó una alerta epidemiológica, por la cual básicamente, primero, en líneas generales no se recomiendan los traslados masivos de personas, pero en estas 4 regiones específicamente se instaba a no hacer traslado de personas por la situación que cada una de estas regiones tenía. Y por esa razón se suspendieron los traslados humanitarios. Nosotros, como yo lo he dicho desde hace varios días, entendemos la preocupación, la frustración de las personas, y justamente ayer en el Consejo de Ministros hemos tenido el reporte, todos los días recibimos la información de cómo está la situación en las 4 regiones, o en realidad en todas las regiones del país, y lo que se ha visto es que en el caso de la región de Loreto hay una mejora significativa de las condiciones, no así en la región de Piura, por ejemplo, ¿no? E inclusive lo que hoy día el Ministerio de Salud nos ha informado es que se está evaluando ya la posibilidad de poder, en el caso de Loreto, para las personas que estamos absolutamente seguros, o sea, personas que han pasado 30 días en cuarentena, por ejemplo, ¿no?, que claramente no tienen un riesgo de estar infectados porque ya han hecho todo el proceso de la cuarentena, y por este tiempo en exceso podemos estar seguros que no están infectados y no están yendo pues a la bodega a comprar, ni están yendo al mercado porque justamente están en aislamiento. Se podría aperturar el traslado, por supuesto con todas las medidas de seguridad del caso. Entonces eso es lo que se está coordinando ahora, que para estos casos de personas que ya han pasado la cuarentena en exceso, tenemos la seguridad de que las personas no están contagiadas, y también debido a las condiciones que han mejorado en la región que recibe, se podría reaperturar el tema para el caso de Loreto. No así el caso de Piura o de Tumbes en este momento, por ejemplo, ¿no? ¿De cuántos compatriotas estamos hablando? ¿Están empadronados ya? Nosotros reportamos ayer un grupo de personas que están durmiendo en la Panamericana Norte, a la intemperie, esperando regresar a, me parece, Marjorie, ¿me ayudas con el dato? A Ancash, ¿me parece? Ancash, efectivamente. Sí, ayer tomamos contacto, efectivamente ayer recibimos la información, se tomó contacto, y ya nosotros hemos ingresado más o menos 400 personas de Ancash a uno de los albergues que tenemos, justamente porque lo que nosotros les decimos a las personas es que entendemos la situación que tienen de este tema de tratar de regresar a sus regiones, pero lo único que pedimos es que nos ayuden a hacer un traslado ordenado y seguro, porque esa es la mejor manera de protegerlos. Recordemos que estamos en una época de pandemia, estamos en un tiempo en el que la salud es lo más importante que estamos tratando de proteger, y en esa línea, cuando la gente sale a caminar por la carretera y se aglomera, elevan su riesgo de contagiarse o de contagiar a otros. Entonces tomamos conocimiento efectivamente de este grupo que quería retornar a la región de Ancash. Hemos recibido, como les digo, más o menos 400 personas el día de ayer en los albergues que tenemos. Ya se está coordinando con el gobierno regional. El procedimiento es, nosotros identificamos a las personas,
les ofrecemos el albergue, los trasladamos ahí, notificamos a su gobierno regional la lista de las personas que tenemos en el registro que vamos recibiendo, también se comparte con la Presidencia del Consejo de Ministros y con el INDECI. El gobierno regional responde si ellos pueden asegurar la cuarentena en su región, entonces inmediatamente se coordina con INDECI el traslado, y si no se puede asegurar la cuarentena en la región, se realiza la cuarentena aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Ese es el procedimiento que manejamos. Entonces, yo agradezco la información que nos dieron sobre la gente que quería trasladarse a Ancash. Ahí ya se han tomado cartas en el asunto, y por lo menos el grupo que estaba ayer ha sido recogido. Ya. Todos los días, más o menos, se transportan un promedio de 1.000 personas a diferentes regiones del país. Este es un proceso que viene llevando adelante la Presidencia del Consejo de Ministros, que coordina con las regiones, el INDECI, y todos los gobiernos regionales del país con los cuales se viene coordinando, justamente porque nos preocupamos por las personas, y los gobiernos regionales también se preocupan por las personas de sus regiones. Entonces, todos los días, de manera ordenada y segura, con una prueba rápida, con buses desinfectados, se traslada un promedio de 1.000 personas, ¿no? Ya a la fecha son más de 30.000 personas que han retornado a sus diferentes regiones, y hay personas también de Lima que han venido de diferentes regiones del país. Pero estamos hablando de un universo de cuántos peruanos que quieren o regresar a Lima o regresar al interior del país. A ver, hace más o menos un mes, los gobiernos regionales abrieron un empadronamiento, ¿no? Y básicamente identificaron que eran aproximadamente 200.000 peruanos o 200.000 personas entre las regiones y Lima que querían hacer un cambio de ubicación. Obviamente no se puede movilizar 200.000 personas de golpe, ¿no? Y lo que se planteó ahí justamente con los gobiernos regionales fue tener un protocolo que permita ir trasladando personas en función de la priorización que cada gobierno regional hace. Porque, digamos, los primeros que nosotros vimos que salieron a las carreteras fueron aquellas personas que no tenían realmente ningún tipo de vínculo en la ciudad, ¿no? Recordemos la gente de Huancavelica, cuando yo personalmente me he entrevistado con ellos, les he preguntado cuál es la razón de la urgencia por la que quieren regresar a su región. En todos los casos era gente, primero, que estaba aquí por algún tema médico, o sea, habían venido a una consulta y los había agarrado la cuarentena. Entonces, claramente no tenían ninguna posibilidad de mantenerse, ¿no? Porque toda su vida está en su región. Lo segundo era gente que había venido por trámites administrativos, algún papel legal. Y los sorprendió la cuarentena acá. Exactamente. Claro. Lo tercero eran jóvenes estudiantes, ¿no? O sea, muchachos que estaban estudiando en el instituto, en la universidad, pero que ahora que ya no habían clases, ellos además se mantenían con la encomienda de los alimentos de sus padres. Claro. Y trabajaban cachueleándose de manera informal para pagar sus cuartos. Entonces ya no había estudios, ya no había cachuelo, ya no había encomienda, claro. No tenían cómo mantenerse. También habían otras personas que, por ejemplo, habían venido por un trabajo eventual, los 3 meses de verano, porque en esa época en su región no hay trabajo en la chacra, entonces venían a recursearse un poquito y después retornaban a su región y justo los agarró la cuarentena. Esos fueron los grupos que salieron más rápido, ¿no? Porque claramente su vida no estaba en Lima, su vida estaba en su región. Lo que estamos viendo ahora es que los grupos que ya de alguna manera también están empezando a movilizarse son personas que son informales, ¿no? Y que no pueden desarrollar su actividad o que teniendo un trabajo, habiendo tenido un trabajo, lo han perdido. Entonces esas personas también han aguantado hasta que se acabó su contrato de arrendamiento, hasta que tenían ahorros, pero ahora lo que dicen es mi familia, mi red de contactos. Todos están en su región. Estamos hablando de 200.000 personas empadronadas, de las cuales 30.000 a la fecha ya han regresado a sus lugares de origen, o ya sea de la provincia de Lima o de Lima provincias. Estamos hablando todavía de 170.000 personas que quieren hacer esta movilización. Es un número enorme. Cosa que estamos detectando, sí. una cosa que estamos detectando también, que es importante decirlo, es que las personas que pasan por los albergues
¿no? Nosotros más o menos tenemos un promedio diariamente en albergues de 2.500 personas. Ya. Muchas de ellas están haciendo cuarentena, ¿no? O sea, hacen el periodo de 14 días. Y otras, como en el caso de Ancash, se acaban de entrar y vamos a evaluar si se quedan haciendo cuarentena o se trasladan a hacer la cuarentena en su región. Y ahí aprovechamos también para preguntarles, ¿no? Si son beneficiarios del bono, si tienen, por ejemplo, cuenta bancaria, y vamos viendo cómo ir solucionando estos temas. Y lo que hemos visto es que muchas personas, por ejemplo, no sabían que habían recibido el bono, ¿no? Yeah. Entonces, al enterarse y al poder cobrarlo, su condición mejora, por supuesto. Claro. Hay otros casos en los cuales, estando en el albergue, los empiezan a llamar de sus trabajos porque ya se está reactivando diferentes actividades económicas. Entonces, esas personas ya no necesitan retornar a sus regiones. Okay. Y todos los días tenemos un promedio de 10, 15, 20 personas por albergue que pueden estar recibiendo información de ese tipo, ¿no? Entre que son beneficiarios del bono o entre que se ha reanimado la actividad que ellos desarrollaban o encuentran una fuente de trabajo. Entonces, también esto nosotros creemos que puede ayudar a reducir la cantidad de gente que se había identificado que querían regresar o retornar a sus regiones, ¿no? También hemos identificado otros casos en los cuales, por ejemplo, teníamos el caso de una señora que estaba en uno de nuestros albergues, había dado inclusive positivo, entonces estaba en un albergue positivo, y cuando yo conversé con ella para ver por qué quería viajar, la señora vive en Lima, pero es pensionista. Tenía que ir a cobrar el cheque de la pensión de su esposo, de su conviviente que había fallecido, y es la pensión para su hijo en Tarma. Entonces ella quería viajar a Tarma, recoger el cheque y luego regresar. Y de ahí regresar. Entonces, en esos casos, más bien, lo que nosotros tenemos que ver es cómo facilitar ese tipo de trámites para que la gente no tenga que movilizarse. Claro, ¿no? Cada caso es particular. El tema es que, a ver, entonces para que nos quede claro que los peruanos, los peruanos que vienen de Loreto y que pretenden regresar tendrán que esperar pacientemente, porque aun cuando ya está permitido, ¿no es cierto?, hay que asegurarse de que están libres de coronavirus, han hecho su cuarentena y que sea el traslado seguro. Para las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque, la alerta epidemiológica todavía está vigente y no van a poder regresar todavía. Y con Ancash se están haciendo las coordinaciones. Digamos, todos los gastos que supongan estar en el albergue y el traslado corren por cuenta o del gobierno regional. ¿Es así? Así es. Ya. Nosotros, en el caso de Lima, por ejemplo, todo lo que son los traslados, la alimentación, el alojamiento, y también les damos soporte médico. Miren, nosotros hemos tenido hasta ahora 38 gestantes. Ya. Y ya hemos tenido 8 madres que han dado a luz. Imagínense ustedes si a una de esas mujeres le pasaba... Claro, me sorprende el labor de parto en pleno viaje. De acuerdo, ministra. Esto nos permite proteger la salud de las personas, de las madres, de los adultos mayores, ¿no? Y todo es una cuestión que asumimos nosotros como Estado, porque eso es parte también de proteger la vida. Muy bien. Ministra, antes de terminar esta conversación, el Día del Ambiente, se celebra mañana el Día del Ambiente, y esta pandemia que ha obligado al mundo a hacer un frenado en seco, ha permitido que el medio ambiente descanse un poco. Y entonces debería ser un momento de reflexión para hacer los ajustes necesarios para cuidar el medio ambiente y ser más, nuestros comportamientos sociales y económicos sean más amigables con él. Efectivamente, nosotros hemos tenido de golpe una para a nivel global, y eso nos ha mejorado enormemente los indicadores de calidad ambiental, en el agua, en el aire. En general, la gente ha visto con sus propios ojos una mejora. Sí. Y eso nos tiene que hacer tener una reflexión muy profunda de cómo hemos venido haciendo las cosas. Y por eso, como gobierno, nosotros estamos planteando este concepto de una nueva convivencia. No podemos mantenernos en cuarentena toda la vida, pero lo que sí podemos hacer es hacer las cosas de una manera distinta. Y ahí tenemos varias cosas.
por ejemplo, el incremento que se está viendo de las ciclovías a nivel de todo Lima metropolitana, pero también a nivel nacional, es muy importante. Pero ahí, aquellos que conducen autos tienen que aprender también que hay que convivir. O sea, no podemos conducirnos en una ciudad con tanta cantidad de gente en vehículos a una velocidad que puede poner en riesgo a un ciclista o a un peatón. Entonces, esta nueva convivencia tiene que hacernos pensar en un orden distinto. ¿Cómo repensamos el ordenamiento de las ciudades? La electromovilidad, ¿no? ¿Cómo transitamos hacia buses eléctricos que no generen ruido y que no generen emisiones? Ese es otro de los puntos también sumamente importantes. El manejo, la gestión de los residuos sólidos. Nosotros ahora podemos ser actores desde nuestras propias casas con la segregación de los residuos en la fuente, con la separación, con el recojo diferenciado. Hay un montón de emprendimientos que pueden generarse de acuerdo a la valorización de los residuos que podamos hacer. Y eso va a mejorar también que nos aseguremos de que el plástico no llegue al mar, de que no llegue al río, de que no se queme la basura. Lo que podemos hacer si tenemos una cultura de incrementar, por ejemplo, las áreas verdes en nuestro país. Tenemos una Amazonía maravillosa, pero nuestras ciudades no tienen sombra. No. Entonces, tenemos áreas verdes, y eso requiere de una sinergia con los gobiernos locales, que tienen bajo su competencia precisamente hacer de cada distrito un distrito amable para sus vecinos. Esto nos obliga, esta pandemia nos obliga a repensarnos como sociedad, ministra. De acuerdo con usted, seguramente mañana estaremos entrando más de lleno en este tema que es el Día Mundial del Ambiente. Yo le agradezco mucho esta conversación y sobre todo aclarar el tema con nuestros compatriotas que están buscando regresar a su país. Nadie debe pasar por esta situación de dormir en la calle, para de este modo presionar que se tomen acciones, más celeridad en los gobiernos regionales y las coordinaciones necesarias para que esto no ocurra, que sé que se están haciendo. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, buenas tardes. El gobierno ha ampliado por 90